Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carla Guadalupe Tobón López y el día de hoy vamos a hablar acerca de este artículo que lleva por nombre Cornerstones of Toxicology. Entonces, la verdad es un artículo bastante interesante, bastante que te atrapa demasiado y pues bueno. Principalmente encontramos este texto que dice abstract, que en pocas palabras lo podemos resumir en que esta presentación se centra en los hitos históricos y perspectivas de la toxicología a través de muchos gráficos científicos, datos y ejemplos en la vida real, como ya lo habíamos mencionado, que cubren los tres principios básicos de toxicología, que podemos resumirlos en la dosis igual que el momento, las personas difieren y las cosas cambian. Esto de las cosas cambian es en relación a la biotransformación y el metabolismo. Entonces, la verdad viene bastante bien explicado una introducción, podría decirse, a la toxicología, y pues vamos a irlo explicando un poquito. Vienen casos de la vida real que vienen, etcétera. Bueno, yo podría resumirlo como que este artículo habla acerca de que la toxicología es posiblemente la disciplina científica más antigua. Eh, Todos los productos químicos pueden causar efectos tóxicos en cantidades suficientemente grandes, como ya lo hemos visto en clases. La mayor parte de la exposición de los seres humanos a sustancias químicas se produce a través de compuestos naturales consumidos en la dieta a partir de plantas alimenticias. Y yo creo que esta es una parte que a nosotros, como futuros nutriólogos clínicos, pues hay algunos alimentos que tienen bastantes componentes o sustancias que pueden llegar a ser tóxicos para el ser humano. Y por último, los seres humanos están expuestos a ellos tanto de forma deliberada como de forma inadvertida. Hay veces que somos conscientes de que hay cosas que pues son tóxicas y ni siquiera lo sabemos, así como los que están implícitos en los alimentos que consumimos pues diariamente, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de la toxicología. Es posiblemente la disciplina científica más antigua. Aquí en el artículo nos decía, bueno, esto lo diría yo no, que la historia de la toxicología es tan antigua como la humanidad. Ante la necesidad de alimentarse, el ser humano se vio obligado a consumir los productos que encontraba a su alcance. Adquirió con ellos, pues, la experiencia de que algunos resultaban perjudiciales y conoció los envenenamientos por sus efectos eh, mortales. Bueno, aquí yo puse una imagen de los nómadas, que eran pues personas que no, como que se alimentaban de las cosas que cazaban, de los frutos que recogían, y pues realmente no creo que científicamente lo investigaran, sino que más por lo que veían y observaban era que decían, no, pues no consumo esto porque esta persona consumió esto y ya no despertó o algo así. Eran por medio de conocimientos más empíricos, vaya. No era tanto como tal investigación o como ahora que hay tantas formas pues sí, de saber, ¿no? Que ya es tóxico esto y así. Bueno, todos los productos químicos pueden causar efectos tóxicos en cantidades suficientemente grandes. Esto ya lo hemos visto varias veces pues en las clases acerca de que la dosis sí importa y tenemos esto que dice, Paracelso en el siglo XVI llegó a la siguiente conclusión. Todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Es decir, que cualquier sustancia podría ser un remedio o un medicamento, como diríamos hoy en día, o un veneno. Solo la dosis va a determinar una u otra cosa. Solo la dosis va a determinar si lo podemos utilizar de forma curativa o si puede llegar a causar efectos tóxicos en los organismos. Después, esta es una parte que de verdad es muy impresionante, ya que a veces podríamos
considerar que consumimos, no sé, alimentos sanos, sin saber como que las sustancias que están implícitas en los alimentos que día a día consumimos. Dice, la mayor parte de la exposición de los seres humanos a sustancias químicas se produce a través de compuestos naturales consumidos en la dieta a partir de las plantas alimenticias. Y yo quise poner aquí ejemplos de alimentos que son muy comunes en la dieta mexicana, como lo es, por ejemplo, las papas, los tomates, las bananas o los plátanos, y entre otros 3 alimentos que puse, igual que son bastante pues comunes, cotidianos, accesibles para la población mexicana, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a poner a las papas o Solanum tuberosum. Dice, si no se consume adecuadamente, puede resultar muy perjudicial para la salud por culpa del alcaloide solanina. Bueno, la solanina es un alcaloide que es tóxico, es de sabor amargo y lo vamos a encontrar de forma natural en las papas, ya que esto ayuda a que las papas estén protegidas contra los parásitos. Nos damos cuenta que las papas tienen altos niveles de solanina si estas están de color verde o si tienen brotes. Y esto es algo muy, muy importante saberlo porque, pues, como mencioné, es un alimento que se consume con frecuencia en las familias mexicanas y, pues, sinceramente yo en algunas ocasiones he cocinado con papas que se ven un poco verdes, sin que esto es un alcaloide tóxico que puede, pues, resultar mal, ¿no? Ser perjudicial para nosotros los humanos. Entonces, pues es muy importante poner bastante atención igual en la forma y la condición de nuestros alimentos. Por otro lado, tenemos otro alimento igual bastante común, bastante accesible y es el tomate. De igual manera, vamos a explicar. La planta tomatera es venenosa, a excepción del fruto. Para no intoxicarse o para que no tengamos un efecto de intoxicación, no debemos de consumir los tallos verdes, las hojas o los rabos. Los componentes dañinos, de igual manera que las papas, es la solanina glucoalcaloide, la tomatina y algunas glicoproteínas que encontramos en este alimento. Cuando los tomates están verdes, los tomates poseen esta sustancia llamada solanina, que es un caso parecido pues al de la papa. Por otro lado, tenemos la banana. Esta va a carecer de toxinas radiactivas por el alto nivel de potasio que contienen. No es necesario como tal eliminar el consumo de esta fruta, porque pues el mero hecho de habitar en la tierra nos va a someter a más radiación natural que comer un plátano diario pues durante toda nuestra vida. Se necesitan grandes cantidades de plátano, yo estaba leyendo y decía que aproximadamente 900 plátanos al día para ocasionar un efecto pues notable, ¿no? Entonces es imposible, considero yo, que alguien se coma 900 plátanos en un día. Entonces, pues no es como tal eliminarlos de la dieta, sino pues sí regular igual el consumo. Además que aquí podemos, pues sí, darnos cuenta de que la dosis importa, ¿no? Por otro lado, tenemos los melocotones o duraznos, las manzanas, las cerezas y las ciruelas. Las semillas de estos frutos van a tener altas concentraciones de compuestos que se van a transformar en cianuro al contactar con los ácidos estomacales. Es una defensa natural de las plantas para que los animales no ingieran las simientes. Tragarse unas pocas semillas no va a suponer un problema para un adulto, pero no conviene que las coman los niños pequeños. Y más adelante igual vamos a explicar esto de que por qué a lo mejor a un adulto no le puede hacer tanto efecto negativo, un efecto perjudicial, y por qué a los niños les puede afectar en una mayor parte, por así decirlo. Por otro lado, encontramos los espárragos. Y aquí es donde vuelvo a recalcar que esto es una parte súper importante para nosotros como futuros nutriólogos, ya que, por ejemplo, este dato que encontré, pues yo no lo sabía, ¿no?
Y dice que los espárragos contienen mucho potasio y principios diuréticos, por lo que pues no es aconsejable que una persona con problemas renales lo consuma. Cuando se deja crecer la planta hasta su fase adulta, esta va a producir unas bayas rojas tan ricas en compuestos de sulfuro que un puñado basta para provocar fuertes dolores abdominales. Entonces, por eso es importante que este alimento no se le, no se le, pues, proporcione, por así decirlo, a una persona con problemas renales. Y por último, tenemos un aceite que yo he escuchado mucho, que es el aceite de ricina. Nos dice que el aceite, pues obviamente contiene ricina, una sustancia que va a paralizar los ribosomas, que son los orgánulos celulares que se encargan de sintetizar las proteínas. Con una ingesta de tan solo 10 semillas en adulto o 2 o 3 semillas en niños, el ricino puede causar la muerte. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta esto y estudiar esta parte de, de cómo algunos alimentos contienen sustancias que podrían resultar dañinas y perjudiciales para nosotros, ¿no? Y en qué cantidades, etcétera. Por otro lado, tenemos esta parte que igual venía en el artículo, que nos dice que los seres humanos están expuestos a las sustancias tóxicas, tanto de forma deliberada como de una forma inadvertida. Esto quiere decir que, pues, muchas veces nosotros como personas somos conscientes, sabemos que ciertos productos, ciertas exposiciones nos pueden perjudicar o pueden llegar a causar intoxicaciones y por otra parte, también estamos expuestos a estas sustancias tóxicas de forma inadvertida, así como el caso de los alimentos que revisamos hace un momento. Entonces, pues es muy importante como que investigar, informarnos y tener en cuenta, pues esto, ¿no? Esta es una parte muy, muy interesante del artículo que nos dice que, pues, muchos de los primeros practicantes de la toxicología fueron las mujeres, y nos presentan 4 casos bastante interesantes, bastante escalofriantes igual, de, 4 mujeres que se encargaban las 4 a envenenar gente con diferentes propósitos, de diferentes maneras, pero, pues, se encargaban de intoxicar o envenenar gente, ¿no? Tenemos principalmente el caso de Lucrecia Borgia, tenemos el caso de Catalina de Medici, si no sé si creo que se pronuncia así, el caso de Goemie y el caso de Catherine de Chayes, ¿no? Bueno, Lucrecia Borgia se dice que servía vino venenoso a miembros de la corte papal, a invitados ricos, a pretendientes e incluso familiares hasta que estos murieran, con el fin de aumentar, pues, su riqueza y poder, ¿no? Por otro lado, en el caso de Catalina de Medici, ella era una reina del consorte de Francia. Ella probaba y estudiaba cuidadosamente los efectos de varios brebajes tóxicos en personas pobres y en personas enfermas. Un brebaje es una bebida que está especialmente compuesta por ingredientes que son desagradables al paladar. Entonces, esta señora se encargaba de probar, de estudiar, analizar los efectos que tenían estos brebajes tóxicos en personas pobres y en personas enfermas. Ella, pues, observaba el inicio de cómo empezaban a reaccionar estas personas, en los síntomas que presentaban, y según los estándares actuales, esta señora podría ser considerada una de las primeras toxicólogas experimentales. Por otro lado, tenemos a Goemie. Ella se dice que envenenó a al menos 102 amigos, bueno, entre amigos y familiares, y de estos 102, 27 personas murieron entre los años de 1867 y entre 1884. Ella eh, les distribuía, por así decirlo, trióxido de arsénico en leche caliente a sus víctimas
Y después de, primero abría pólizas de seguro de vida a su nombre y después los envenenaba. Em, el trióxido de arsénico es un medicamento que se usa para el tratamiento de leucemia, pero pues con dosis reguladas, con dosis adecuadas y con dosis vigiladas. Entonces es por eso el principio de la dosis importa, ¿no? Por otro lado y por último, tenemos a Catherine de Chayesor, y esta señora era una bruja, era una divina y era una envenenadora profesional, según su biografía. Es considerada una de las primeras toxicólogas económicas porque se dedicaba a comerciar la venta de venenos para mujeres que querían pues deshacerse de sus esposos, de sus maridos y pues ella se encargaba de vender esos venenos a estas mujeres. Entonces, pues, igual son datos bastante, o casos bastante curiosos e increíbles, la verdad. Aquí vamos a presentar estos ejemplos de envenenamiento que los podemos encontrar de igual manera en el artículo y vamos a ver de qué tratan y cómo fueron, etcétera. Bueno, tenemos estos 4 casos de envenenamiento. El primero es, de esta persona, bueno, de este señor llamado Joseph Stalin. El siguiente es de el expresidente de Cuba, Fidel Castro. Por otro lado, tenemos a Víctor Yushchenko, que era un expresidente ucraniano. Y por último, tenemos el caso de Napoleón Bonaparte, ¿no? Bueno, Joseph Stalin eh, se dice, o es su muerte, se debió a una hemorragia cerebral, pero se ha sugerido que pudo haber sido envenenado, posiblemente por el Politburo, que era un comité en el que pues residía, por así decirlo, la autoridad política del país. Entonces el Politburo se sugiere que supuestamente le dio warfarina. La warfarina se usa para prevenir que se formen coágulos de sangre o, por el contrario, que crezcan más grandes en la sangre o los vasos sanguíneos. Entonces, pues, analizando porque su muerte, que según fue hemorragia cerebral, y los efectos que tiene la warfarina, pues es algo bastante lógico, por así decirlo. Por otro lado, tenemos el caso de Fidel Castro, que es pues un expresidente de Cuba, como ya hemos mencionado, y se dice o se informó que la Agencia Central de Inteligencia atentó contra la vida de Fidel Castro al intentar darle pastillas con botulina en sus comidas o bebidas. La botulina es una toxina eh, peligrosa que es causada por la bacteria Clostridium botulinum. Encontramos varias cepas de esta toxina, pero en su versión más popular, que sería la em, toxina botulínica tipo A, que es también utilizada en los casos, en su uso estético, por así decirlo, que sería el Botox o el Botox Cosmetic. Y más adelante vamos a hablar acerca de esta toxina, que igual nos la menciona en este artículo. Por otro lado, tenemos el caso de el expresidente ucraniano Víctor Yushchenko, que se dice que fue envenenado con dioxina, una dibenzodioxina policlorada, en un intento de destruirlo de su cargo, ¿no? La dibenzodioxina policlorada eh, son un grupo de compuestos orgánicos polialogenados que son contaminantes ambientales importantes por medio de la vía respiratoria. Y se dice que esta dibenzodioxina policlorada puede ocasionar una condición que se llama cloracné, que es una enfermedad grave en la piel caracterizada por lesiones similares al acné.
Y pues aquí ya buscando la imagen de este expresidente ucraniano, podemos ver como las lesiones que tiene en su cara. Y aquí esta imagen no se ve tan específica, pero encontré varias donde sí se le ve un poquito más esas lesiones. Entonces, la verdad, me hace a mí mucho sentido el cómo se dice por lo que murió y cómo fue que murió realmente, ¿no? Por otro lado, otra víctima sospechosa del envenenamiento es Napoleón Bonaparte. Los médicos británicos que le realizaron su autopsia encontraron evidencia de cáncer en el estómago y pues hasta ahí, esa se había considerado la causa de su muerte. Pero en la década de 1960 se informaron niveles inusuales o inusualmente altos de arsénico en el cabello de Napoleón. Históricamente se rumorea que el asociado de Napoleón, que era un conde que estaba a cargo de su comida y de sus vinos, lo envenenó lentamente, primero con arsénico y luego con otros medicamentos. Bueno, las exposiciones prolongadas al arsénico, principalmente en el agua y en los alimentos, pueden causar una intoxicación crónica que va a presentar lesiones cutáneas y cáncer de piel. La toxicidad directa del arsénico en las células epiteliales de nuestro tracto digestivo, unida a esta la inhibición enzimática sistemática, pueden provocar gastroenteritis profunda, a veces con hemorragia, minutos o incluso horas después de la ingesta del arsénico. Entonces, sabiendo lo que el arsénico puede ocasionar a nivel digestivo o en el estómago, me hace igual bastante sentido la forma en la que pues se definió que Napoleón Bonaparte había muerto, ¿no? Bueno, también viene este apartado que dice what is toxicology, que es la toxicología, y nos habla acerca de Paracelso, que se le podría atribuir el mérito de ser el fundador de la toxicología. Su premisa sobre los venenos era que todas las cosas son veneno y nada es tan veneno, solo la dosis permite que algo no sea venenoso. En pocas palabras podemos resumirlo a la dosis produce el veneno. Bueno, aquí vamos a analizar esto de toxicología, que dice que además la toxicología estudia la naturaleza y el modo de acción de los efectos adversos, o sea, en la cuestión, por así decirlo, cuantitativos. ¿A qué concentración cierta sustancia es segura? Y por otro lado, en la parte cualitativa, es una función básica de la toxicología, es evaluar la probabilidad de que se produzcan efectos adversos. ¿Qué podríamos hacerlo en una pregunta como, ¿es seguro un producto químico o un compuesto? Por otro lado, vamos a hablar acerca de la toxicología ambiental o la ecotoxicología, que esta se ocupa de la calidad del aire, el agua superficial y terrestre, el suelo y el lecho rocoso y la vida silvestre acuática, dulce y salada. Y los organismos se encargan del aire, el agua dulce o salada y el suelo, que son lugares donde igual podemos encontrar sustancias tóxicas. Este es un manual básico de toxicología, que es un subtítulo que venía en el artículo. Y aquí vamos a ver los puntos clave, los principios de la toxicología. En primer lugar, tenemos el principio de la dosis importa y también el momento. Como segundo punto, tenemos las personas difieren y por último tenemos las cosas cambian. Y ahorita vamos a ir desglosando, explicando de qué manera estos puntos son importantes en el tema de la toxicología. La dosis importa. Bueno, estos puntitos venían igual en el artículo y se me hacen bastante eh, exactos para entender esta parte de la dosis importa, que dice, en cualquier población determinada habrá una variedad de sensibilidades a un xenobiótico. Las interacciones entre sustancias químicas y sistemas biológicos siguen una relación de dosis-respuesta, o sea que la toxicidad se cuantifica a través de la relación dosis-respuesta. Y por último,
Es extremadamente útil saber cuál es la sensibilidad promedio de una población a un xenobiótico y cuál será la dosis promedio para provocar una respuesta tóxica. Eh, en pocas palabras, sí se sigue refiriendo a la dosis importa, en cuánta dosis proporciones y los efectos de esto. O sea, que la dosis, eh, pues es la cual se va a encargar en algunas ocasiones de mostrar una respuesta tóxica, vaya. Esto es acerca de esta toxina botulínica tipo A, que puede ser venenosa. Se considera supertóxico porque se necesitan 0.0001 miligramos por cada kilogramo corporal para que causen efecto negativo en alguna persona. Pero, por otro lado, encontramos que esta también puede curar, ya que está formada por una bacteria llamada Clostridium botulinum, que es una bacteria formadora de esporas anaeróbicas. Y en su forma purificada, que es la tipo A, fue la primera toxina bacteriana que se utilizó como un medicamento. Esta se puede utilizar para controlar ciertas afecciones caracterizadas por contracciones musculares involuntarias y puede bloquear las contracciones musculares. Otro efecto beneficioso de la toxina botulínica va a ser el uso en aplicaciones cosméticas, como podría ser el Botox y el Botox Cosmetic. Bueno, esta toxina botulínica también presenta varias cepas y en el artículo nos menciona acerca de que esta se encuentra comúnmente en el suelo y va a producir endoesporas subterminales ovaladas. Una de las 7 cepas es responsable de aproximadamente 145 casos de intoxicación al año y es 40 millones de veces más potente que el cianuro. Hay varios tipos de intoxicaciones de botulismo, que el 15% podría decirse que es transmitida por alimentos y el 20% aproximadamente a través de heridas, como lo podría ser la inyección de heroína de alquitrán negro. Los niños suelen consumir las esporas de la Clostridium botulinum, ya que se encuentra en el suelo. Y pues los niños, para los bebés, es muy fácil llevarse, o sea, poner la manita en el suelo, agarrar algo del suelo y llevárselo a la boca, ¿no? Entonces, esta bacteria, podría decirse, puede germinar en el intestino del bebé y esto va a provocar, pues, incluso la muerte, ¿no? Provoca a menudo desenlaces mortales. Ah, debido a la presencia generalizada de esporas de la Clostridium botulinum en el suelo y a la típica respuesta de los bebés a llevarse la mano a la boca, los niños pequeños suelen consumir las esporas de la Clostridium botulinum y estas esporas pueden germinar en el intestino de los bebés. Se presentan aproximadamente 75 a 100 casos al año en el segundo mes de vida, lo que provoca resultados a menudo fatales. Esta intoxicación se puede tratar con una antitoxina, que es una inmunoglobulina botulínica humana, y también con cuidados de apoyo. La gente difiere. Los ejemplos clásicos del hecho de que las personas difieren incluyen las alergias a los alimentos y a medicamentos. Aquí en el artículo nos menciona acerca de este caso en cuanto a alergias, que se dice que 8 alimentos representan aproximadamente el 90% de las alergias alimentarias en Estados Unidos y 14 alimentos están catalogados como alergénicos en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como yo lo entendí, en Europa y en Estados Unidos, obviamente las personas llevan estilos de vida diferentes, son personas completamente diferentes, genética, etcétera. Entonces, muchas veces, pues esto sí influye en qué tanto les va a afectar a, por ejemplo, a las personas de Estados Unidos y a las personas de Europa, y así con toda la población de todo el mundo. Entonces, pues sí es como que depende de cada persona, vaya. Otro dato curioso o dato importante que logré rescatar de este artículo
Dice, aún más sorprendentes son las diferencias de los efectos de la misma sustancia química en un solo individuo que pueden observarse durante varias etapas de la vida, ya sea en el útero, un bebé recién nacido, un adulto joven y un anciano. Por ejemplo, los bebés eh, tienen un sistema inmunológico maduro y sistemas de fase 2 limitados, o sea que hay más conjugación de azufre y por otra parte igual tiene una función renal reducida. Los ancianos pueden ser similares en su sensibilidad a los efectos adversos en las sustancias químicas. Bueno, em, aquí como podemos ver, una misma sustancia va a provocar a lo mejor eh, diferentes reacciones en una sola persona, ya sea que cuando sea niño y cuando sea adulto o cuando sea anciano, van a presentar diferentes reacciones con una misma sustancia. Entonces, eh, aquí nos incluye este síndrome, que es un claro ejemplo de cómo afecta una misma sustancia en diferentes etapas de la vida. Es el síndrome del bebé gris. Esto, pues, es como una enfermedad, por así decirlo, un síndrome que se da por el cloranfenicol y sus efectos tóxicos que tienen los recién nacidos. ¿Por qué? El cloranfenicol en un adulto se va a metabolizar principalmente por glucuronidación y es un sustrato deficiente para la sulfotransferasa. Pero en un bebé, pues va a ser de diferente manera, porque como aquí leímos, su sistema inmunológico está inmaduro, tiene una función renal reducida y, bueno, la causa de este síndrome, pues sería la concentración elevada de fármaco en la sangre que se produce ya que, pues, un bebé no tiene o sea, el hígado inmaduro de este bebé no va a poder metabolizar y excretar el cloranfenicol. Entonces, pues aquí tienen reacciones diferentes un bebé a un adulto. En- entonces, pues es un claro ejemplo de de lo que nos hace mención, de lo que nos hace mención el artículo de cómo funciona o cómo reaccionan de diferente manera una misma sustancia en un bebé y en un adulto. Las principales características, signos o síntomas de este síndrome sería la cianosis progresiva, acidosis metabólica, un colapso vasomotor, el bebé va a presentar dificultad respiratoria y este síndrome puede llegar a ser tan peligroso que puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que a un bebé no se le puede suministrar cloranfenicol. Las cosas cambian. Esto de las cosas cambian va a hacer referencia a la eh, biotransformación y al metabolismo. En el artículo nos menciona este dato bastante curioso. Dice, Cleopatra solía beber trementina, que es terebentino de Pistacia terebinthus, para que su orina oliera a vetas. Presumiblemente, los terpenos del aceite se convierten metabólicamente en iononas, siendo los compuestos orgánicos volátiles metanotiol, sulfuro de dimetilo, disulfuro de dimetilo, bismetiltio, metano, dimetilsulfóxido y dimetilsulfona, los responsables del olor. Pero, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿No? O sea, o cómo traducimos, cómo interpretamos esto. Esto es por medio de la biotransformación. La biotransformación implica reacciones químicas dentro del organismo en las que una sustancia química se va a cambiar por otra. La biotransformación generalmente disminuye la capacidad y a su vez la probabilidad de que una molécula interactúe con un sistema biológico. La probabilidad de daño potencial se va a compensar o se va a reducir. Aquí lo tenemos un poquito mejor explicado.
La biotransformación o el metabolismo va a consistir en el conjunto de transformaciones que va a sufrir un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el formar un compuesto que va a ser hidrosoluble, poco tóxico y fácilmente eliminable. Por tanto, la biotransformación es un proceso que va a conllevar dos implicaciones necesarias: disminuir la toxicidad de la sustancia o eliminar la sustancia del organismo. Entonces, de esta forma era como Cleopatra solía beber la trementina y cómo pues el metabolismo lo transformaba, lo volvía que fuera más hidrosoluble, a que fuera menos tóxico y a que de esta manera pues este se pudiera eliminar, ¿no? Em, Como podemos saber, las sustancias químicas van a ingresar al cuerpo y van a ser absorbidas por diversos medios. Encontramos el medio de la ingestión, que es por aparato, o sea, boca, y se transforma o se absorbe por el aparato digestivo. Por otro lado, la inhalación ingresa por nariz y el aparato respiratorio es el encargado de todo el proceso. Absorción dérmica en cuestión de la piel, ¿no? La absorción de esto, o sea, de ciertas sustancias que ingerimos, que ingresan a nuestro cuerpo, se van a distribuir a través de muchos compartimentos corporales y finalmente se van a excretar. Lo que sucede en la entrada y la salida de algún tóxico va a jugar un papel que va a ser muy, muy clave en el tema de la toxicidad. Bueno, por último, voy a dar mis conclusiones acerca de este artículo que, pues, la verdad estuvo bastante interesante, bastante relacionado con lo que se está viendo ahorita en la clase de toxicología, y la verdad que está bastante interesante. Te deja con ganas de investigar más y más, principalmente de los casos, por ejemplo, de las mujeres que se encargaban a envenenar por diferentes motivos y, pues sí, por diferentes motivos, de diferentes maneras, y qué impresionantes. Estos 3 enunciados, pues, nos van a ayudar a explicar por qué los humanos van a responder de maneras variadas y a menudo de maneras impredecibles a una agresión química común. Y aquí es acerca de, pues, los 3 puntos o los 3 principios de la toxicología. Las dosis, las personas difieren. Como ya lo sabemos, no en todas las personas va a afectar de la misma manera, ni siquiera en las etapas de la vida, como ya lo vimos, un bebé puede resultar, más afectado por la administración o sea, puede resultar súper afectado por la administración del cloranfenicol, a diferencia de que un adulto, ya que su sistema inmunológico, pues, está más desarrollado, su hígado ya está igual completamente desarrollado, puede hacer la acción de metabolizar el medicamento y excretarlo sin ningún problema, a diferencia de un bebé que, pues, su hígado aún no está desarrollado y no puede realizar esta función de metabolizar y excretar. De igual manera, diferentes poblaciones van a a actuar o a reaccionar de diferente manera, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos esta que ya la tenemos que tener tatuada en la frente, de la dosis importa. Y como dice Paracelso, todas las cosas son veneno y nada está sin veneno, solo la dosis permite que algo no sea venenoso. En pocas palabras, la dosis va a producir el veneno. Igual como ya lo habíamos visto en cuestión de alimentos, es muy importante igual controlar las dosis, por así decirlo, de, de ciertos alimentos, porque como vimos, igual los humanos estamos expuestos de forma deliberada y de forma inadvertida, ¿no? Y por último, tenemos las cosas cambian. Y que llegamos a la conclusión de que las sustancias químicas se pueden transformar por medio del metabolismo o también por medio de la biotransformación, ¿no?
Bueno, por mi parte, esto sería todo. La verdad, quedo muy, muy impresionada, muy contenta con el leer este artículo porque está de verdad bastante interesante. Y es muy importante igual tomar en cuenta esto para nuestra vida cotidiana, porque pues como vimos, estamos expuestos a sustancias tóxicas, de forma que lo sabemos y también de forma que no lo sabemos, como es la cuestión de los alimentos, que vuelvo a recalcar, como futuros nutriólogos, pues es un tema muy, muy presente en nuestro día a día y tenemos que tener mucho cuidado de pues de cómo vamos a ayudar a nuestros pacientes y no perjudicarlos, ¿no? Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesora, y listo.